Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis fundamental y un análisis técnico de una de las acciones del sector de software. En este caso vamos a estar con la acción de Autodesk. Como venimos haciendo, en este caso empezamos a hacer también una serie de videos. Vamos a estar indicando más que nada análisis fundamental y análisis técnico, más en este caso los vivos que estamos haciendo todos los días en el pre-market. Y en este caso vamos a traer la acción de Autodesk. Para los que no sepan, Autodesk es una empresa básicamente dedicada al sector del software, todo lo que sería en este caso almacenamiento de la nube como su principal pionero. Pero para ser un poco más redundante acá, fíjense que Autodesk en este caso ofrece servicio de diseño, ingeniería y entretenimiento en 3D en todo el mundo. La empresa ofrece AutoCAD Civil 3D, una solución topográfica de diseño, análisis y documentación para la ingeniería civil, incluidos proyectos de desarrollo de terrenos, transporte y medio ambiente. BIM 360, un software de gestión de construcción basado en la nube. Acá es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. AutoCAD es un software de diseño. Tenemos lo que sería en este caso la parte de diseño a través de AutoCAD, de dibujo, detalle y visualización profesional. AutoCAD LT, en este caso un software de dibujo detallado. Tenemos varios tipos de software en este caso que ofrece la compañía. También tenemos que en este caso ver que se sitúa en la parte de California la empresa, como pueden saber, San Rafael. En este caso serían las sedes o en este caso las fases operativas donde lleva adelante sus negocios, ¿no? Bien, viendo principalmente que digamos que Autodesk se posiciona en este caso como una de las empresas del sector de software y en cierta medida por el servicio que ofrece como su servicio, digamos el servicio de la nube como su gran pionero. También tiene los servicios y también tiene los programas que en este caso vimos recién con lo de AutoCAD. Bueno, vamos un poco a lo que sería sus ratios financieros, es decir, vamos a partir de este punto de vista para ver un poco cómo está constituida en cierta manera en términos de número, ¿no? En términos cuantitativos, la empresa de Autodesk. Primero principal, podemos observar que Autodesk cotiza, o en este caso está dentro del índice del S&P 500, o sea que conglomera dentro de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil en el mundo, ¿no? Acá podemos ver también que tiene un capital bursátil de 46.44 billones, transformándola en una empresa del tipo gigante, ¿no? Bien, eso para empezar. Por otro lado, también tenemos que destacar los niveles de ingreso, en este caso tomando los últimos 12 meses, que arroja un valor de aproximadamente 557.80 millones. Por otro lado, tenemos ventas valuadas en aproximadamente 4.74 billones, lo cual es bastante positivo, está teniendo unos niveles bastante interesantes de ventas. Por otro lado, tenemos que el precio del libro desde 3,41. Pueden observar acá que si comparamos el precio de cierre, que fue de 209.82, y el valor del libro, fíjense que hay una pequeña diferencia, pero básicamente esto es normal porque esto se produce cuando digamos se compra o se vende instrumentos o activos financieros. Bien, pasemos también a lo que sería en este caso el cash flow. Fíjense que tiene un flujo de caja de aproximadamente 6.95, lo cual esto es bastante positivo porque nos da a entender en cierta manera que en caso de alguna contingencia, alguna situación extraordinaria no controlada por la empresa, puede afrontarla tranquilamente con este cash flow que actualmente podemos ver que de 6.95. Podemos ver que no paga dividendo, algo bastante importante para la gente que busca, en este caso, empresas con dividendo. No pagaría dividendo, así que bueno, esto sería como algo negativo para ellos. Pero para los que nosotros buscamos un poquito más invertir en empresas que nos dé un rendimiento futuro, digamos que eso es otro análisis aparte, pero bueno, básicamente podemos ver que dividendo no paga. Por otro lado, podemos ver que tiene una cantidad de empleados de 12.600 empleados, lo cual es una cantidad bastante grande, ¿no? Pero también va compensado con el capital bursátil que tiene, entonces digamos que las operaciones que llevan son bastante, y digamos que ahora lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, digamos que tiene una gran carga de gastos operativos, lo cual deriva también por la cantidad de empleados que está teniendo. Y en cierta manera pueden observar que bueno, si bien los costos son bajos, pueden observar que la cantidad de empleados que tienen no está afectado directamente a la producción, sino que estaría afectado prácticamente a gestiones más administrativas y de comercialización. Bien, pasemos un poco a su ratio PER. Fíjense que tenemos un ratio PER de 83.44, lo cual nos dice que está
bastante cara la acción, por lo menos en la actualidad, pero que en el PER, o sea, es decir, utilizando un PER objetivo. Ahora si pasamos a un PER subjetivo, podemos observar que el PER, en este caso el PER forward, basado en su crecimiento futuro, nos arroja un valor de 27.06. Acuérdense que nosotros manejamos en este caso en la actualidad un PER medio 17, es decir que actualmente la acción se encuentra un poco cara con respecto, digamos, al PER medio del mercado. Es un dato bastante interesante para saber también si estamos pagando barato o caro, pero dependiendo en este caso también desde dónde, de qué perspectiva la vamos a hacer. Si la hacemos con la perspectiva de las cotizaciones actuales del mercado, podemos ver que sí, el mercado se está guiando con un PER medio 17, lo cual nos hace que prácticamente estemos 10 puntos por encima. Lo cual sirve para el análisis, sí, sirve para el análisis, es determinante a la hora de tomar una decisión. Bueno, es un complemento para tomar la decisión. Después hay que ver otros temas que lo vamos a estar viendo también en este video, y lo vamos a estar viendo ahora también. Fíjense que otra cosa también que me llama la atención de esta acción es el nivel de deuda que tiene. Actualmente tiene un nivel de deuda bastante alto, tanto deudas de corto plazo como de largo plazo. Aproximadamente me está dando un ratio de 3.55, de 3.08. Pero bueno, eso también hay que tenerlo presente. Digamos que hay que tratar siempre de buscar acciones que tengan niveles de deuda bajos dentro de lo que sería punto importante a la hora de adquirir alguna empresa. Y fíjense que actualmente, si vamos a los beneficios por acción, actualmente tenemos una acción que tiene un beneficio por acción de 2.54. Fíjense que está teniendo actualmente ganancia, lo cual es importante, ¿no? Como primera y principal medida de observación. 2.54 en los últimos 12 meses. Hay que tener en cuenta que todavía no ha cerrado su balance, es decir, su ciclo de operación anual. Acuérdense que esta empresa cierra aproximadamente el 1, ¿no? El 1 de cada año. Y todavía resta bastante, estamos aproximadamente en septiembre, así que todavía falta para que cierre. Y fíjense que para el próximo año se espera un beneficio por acción de 7.82, ¿no? Aproximadamente, un nivel de beneficio por acción bastante importante. Así que bueno, prácticamente eso más que nada para que lo tengamos presente. Bien. Por otro lado, tenemos que el beneficio para el próximo año crecerá en un 18.43% y podemos ver que para los próximos 5 años crecerá a un ritmo del 23.28% anual. Bien, fíjense que actualmente estos son dos valores bastante importantes. Fíjense que tenemos un crecimiento futuro bastante prometedor para la acción. Se espera que sus beneficios estén creciendo a un ritmo interanual alrededor del 23.28. Muchos me preguntan si este valor es el valor total para los próximos 5 años o es el valor, en este caso, que se va a ir dando año a año. Bueno, este es el valor que se va a ir dando año a año. Es decir que en el año 1 se va a estar creciendo un 23.28, el año 2 23.28 de media. Esto puede ir variando, puede ser un 23 o puede ser un 24, puede ser un 30, pero como medio lo tomamos en este caso 23.28, lo cual es un crecimiento bastante prometedor y las conglomera en una, digamos, en una de las acciones con un crecimiento bastante bueno para el sector. Acuérdense que estamos hablando del sector de software, es decir que este sector tiene muchas, digamos, o es muy prometedor el crecimiento que va a tener este sector para los próximos años, con su pionero, que en este caso va a ser el servicio de la nube, es decir, su parte esencial, ¿no? Bien. Por otro lado, vamos a ver algunos datos técnicos. Fíjense que lo vamos a ir repasando también en el análisis técnico. Estamos por debajo de la media móvil de 20 periodos. Podemos ver que estamos por encima de la de 50 y también por debajo de la de 200 periodos. Así que bueno, por lo menos tenemos una media móvil ganada dentro de los datos que nos puede ofrecer esta parte, ¿no? Fíjense que en el pasado sus beneficios por acción han crecido en un ritmo del 23.40%, lo cual va muy acoplado a lo que viene para el futuro, es decir que tiene un crecimiento bastante constante en torno al 23%, así que lo hace una acción bastante buena en cuanto a crecimiento y también para crecimiento tanto pasado como crecimiento para el futuro, y fíjense cómo crece a un nivel bastante constante, lo cual también nos sirve como dato de que es una empresa que suele mantenerse en el tiempo en cuanto a su generación de beneficios, ¿no? Entonces, es decir, la maximización de utilidades es bastante buena y viene bastante sostenida en el tiempo. Bien, por otro lado también tenemos que destacar
que sus ventas en el pasado han crecido en alrededor del 16.60%. Y por otro lado también podemos ver que la próxima presentación de en este caso de su informe va a ser el 24 de agosto. O que fue el 24 de agosto, que fue hace poquito, no, perdón, fue hace poquito, así que bueno, después vamos a ver cuándo vuelve a presentar. Bien. Por otro lado podemos ver que esto es la parte bastante importante que me gusta muchísimo a la hora de ver una acción, que es en este caso sus rendimientos sobre sus activos, su retorno sobre el capital y su retorno sobre la inversión, lo cual son bastante buenos los datos que vemos acá. Si bien el ROA, que es el retorno sobre los activos, no son tan altos, fíjense que son positivos pero no son tan altos, fíjense que están muy afectados por el nivel alto de deuda que tiene, es decir que estos datos de deuda que vemos acá condiciona bastante los rendimientos sobre los activos. Así que bueno, para que lo tengan presente de por qué este número está un poco, es decir, si bien es positivo, es bajo. Bueno, es producto básicamente de los niveles de deuda alto que tiene la empresa. Bien, pero digamos que no le quita tampoco el mérito de estar en manera positiva, lo cual, pero tampoco no es los rendimientos sobre los activos más grandes que se puede sacar sobre el sector. Habría que ver qué empresa lo hace y compararla, pero no está tan alto en este caso el rendimiento sobre los activos, pero es positivo. Por otro lado tenemos un ROE que nos arroja aproximadamente un retorno sobre el capital de 62.90%, lo cual es bastante bueno y bastante positivo y que está por encima del nivel de la industria, un dato bastante importante y que también hay que ir remarcando. El retorno sobre el capital es un ratio que nos ayuda también a nosotros decir en ese sentido cómo estamos desde el punto de vista de los retornos sobre el capital que nosotros vamos a estar en cierta medida aportando para la empresa, ¿no? Se toman de todo tipo, entonces bueno, eso también es algo a destacar. Después el retorno sobre la inversión, es decir, el retorno sobre la inversión aproximadamente está en un 15.80%, a ver, no es el más alto de la industria, pero es un número bastante positivo y es un número bastante aceptable para los que invertimos un poco más a largo plazo, ¿no? Bien, por otro lado también tenemos que ver, ¿no? Porque si nosotros comparamos el retorno sobre la inversión, esto también lo voy a remarcar, fíjense que actualmente un bono a 10 años te dan un rendimiento de casi aproximadamente, si mal no lo recuerdo, el bono de 10 años, lo vamos a estar mirando también, es de aproximadamente 3.40%, a 10 años un rendimiento de 3.40%, el bono aproximadamente, ese bono nos está dando ese rendimiento que se puede pagar de forma semestral, por lo que tengo entendido, y fíjense que esta empresa paga alrededor de 15.80, así que estamos por encima del rendimiento de los bonos, así que bueno, eso también sirve como para comparación, es decir, si ustedes comparan el ROI de esta empresa y comparan los rendimientos sobre, en este caso los rendimientos que ofrece un bono a 10 años o a 20 años, les sirve como referencia para ir comparándolo y de esa manera saber si es rentable o no rentable, ¿no? Es una forma de comparárselo, se los comunico. Bien, por otro lado también tenemos que destacar sus márgenes. Fíjense que tenemos el margen bruto, aproximadamente de 90.40%. Bastante bueno este margen bruto y ahora vamos a ver por qué. Y voy a explicar un porqué de este punto que es bastante esencial tenerlo en cuenta, que está por encima del nivel de la industria. Es decir, que este margen bruto está por encima del nivel de la industria. El gasto operativo, 16.70%, es positivo, pero está básicamente un poco condicionado, por lo que voy a explicar también más adelante, con el tema de los gastos administrativos, que estuve mirando un poco y también le estuve señalando recién por la cantidad de empleados que tiene actualmente, y esta cantidad de empleados no está condicionada directamente a la fabricación, sino que está más distinguido o dirigido a la comercialización y a la administración. Entonces también esto te va a dar un margen operativo un poco bajo, pero sigue siendo positivo y sigue siendo en este caso por encima de lo que yo considero una media de porcentaje, que sería por encima del 10%. Eso ya es bastante bueno en cierta medida, que tenga un margen operativo. Me gustaría que tuviera un 20%, pero dado las condiciones que se está centrando mucho la empresa en comercializar y también en administrarse, yo creo que está más destinado a la comercialización, a la publicidad. Entonces, bueno, eso también genera un gasto bastante importante. Y por el otro lado, tenemos un margen neto de aproximadamente 11.80%, lo cual también es bastante bueno, está por encima del 10 que estoy manejando, y que en cierta medida me gusta el margen neto
que actualmente está ofreciendo esta empresa. Quizás los datos que en cierta medida me llaman bastante la atención. Si bien no son los mejores de la industria, sí que están posicionados por encima de lo que yo respecto como media, ¿no? Como media o como parte de la media para tomar una decisión. Así que bueno, tenemos también que considerar el flotador corto. Siempre importante, gente, ver el tema del flotador corto, que en este caso el flotador corto es la cantidad de volumen de operaciones, o sea, es decir, la cantidad de acciones en circulación que se comercializa sobre el total, lo cual me arroja que solamente se comercializa el 1.66% de la totalidad de acciones en circulación que se comercializa. Entonces esto en cierta medida es bastante bueno porque nos hace entender que no es una acción tan volátil y que hay mucha confianza para la tenencia. Si solamente se mueve el 1.66 del 100%, digamos que hay mucha confianza por lo menos en este activo. Fíjense que tiene un volumen de aproximadamente 1.093.500. En este caso estamos viendo que sería su volumen. Y por otro lado también tenemos que destacar su beta. Aproximadamente tiene un beta 1.53, lo que podemos considerar un beta medio. No es una acción tan agresiva, pero tampoco es una acción tan defensiva. Entonces, como es un beta medio, pero digamos que está más camino, si sigue en este ritmo de crecimiento, lo más probable es que vaya un camino más de una acción más agresiva. Así que bueno, pero por el momento bastante bien. Y en este caso, bueno, la volatilidad entre un 3.28 y un 3.03%. Y fíjense que bueno, tenemos en este caso que el precio de cierre fue de 209.82. Y fíjense que actualmente su valor intrínseco está evaluado teniendo en cuenta su crecimiento futuro del 23.28% interanual para los próximos 5 años. Teniendo en cuenta ese crecimiento, fíjense que actualmente tenemos, en este caso estamos infravalorado. Fíjense que actualmente, si comparamos el precio de cierre con su valor intrínseco, actualmente estamos un poco infravalorado con respecto a ese precio, que en algún momento, en este caso en el largo plazo, tienden a converger estos dos valores. Así que bueno, eso sería un poco la parte de los datos que vamos a estar mirando del análisis de Autodesk. Pero vamos a pasar un poco en los últimos ejercicios, es decir, en los últimos años de la empresa, tomando los últimos 2 años aproximadamente, y quería explicar un poco este punto que vemos acá, ¿no? Vamos a explicar este punto y vamos a desarrollarlo un poquito mejor. Fíjense que vamos a tomar los márgenes, ¿no? Fíjense que actualmente dijimos que tiene un margen operativo de 90.40%. Esto es debido, fíjense que si vamos acá a los estados financieros, a la parte de resultados, podemos ver que en los últimos años tiene un crecimiento bastante bueno, ¿no? Acá fíjense que tiene un crecimiento bastante bueno entre el año 2021 y el 2022. Fíjense que termina los 31 de enero. Los 31 de enero de cada año cierra su balance. Estamos hablando en términos anuales. Y en cierta medida podemos ver que en niveles de ingresos, fíjense acá lo podemos ver, estos son los ingresos, estos son de los últimos 12 meses, podemos ver que son superiores a los niveles de costo. Es decir, que esta empresa no genera tanto costo. Fíjense que no genera tanto costo, entonces por eso mismo tenemos un margen bastante bueno en términos de márgenes bruto. Eso es bastante interesante y genera una buena condición de ese punto de vista. Por otro lado, si no tiene una gran si no tiene tantos costos, ¿no? Para que demos una idea, si tiene esta cantidad de empleados, ¿no? Acá lo vemos, la cantidad de empleados son de 12.600. ¿Dónde van esa cantidad de empleados? Fíjense que si tiene un nivel de costo tan bajo, es decir que los empleados no están afectados a la producción, y acá lo podemos ver porque si no sus costos serían más elevados, están afectados al área de general, en este caso los gastos generales y de administraciones. Fíjense que tiene un nivel bastante alto, un gasto bastante alto en términos de gasto de administración. Es decir, que la cantidad de empleados, esos 12.000 que vemos, un porcentaje están afectados a la producción, pero no es todo. Acá lo podemos ver que sus costos son bajos, sino que toda la planta, o mayormente la planta, está afectada a la parte administrativa y a la parte de comercialización. Así que vemos por ese lado también que está afectado, y fíjense los niveles altos de gasto que tienen, que no son o no estarían incluidos
en la parte de costo porque no están afectando a la producción, sino que es más que nada la parte administrativa de la misma empresa, o en su mayor parte a la de comercialización, es decir, hacer publicidad, transmitir un mensaje sobre lo que hace la empresa. Y bueno, básicamente por ese punto también, para que ustedes también estén informados de que la empresa gasta mucho en términos de empleados administrativos y de comercialización, y yo desde mi punto de vista sería un poco más por la parte de comercialización. Por eso vemos que tenemos, si bien tenemos un buen margen, ¿no? Tenemos un buen margen bruto, pero fíjense que el margen operativo, si bien es positivo, digamos que está un poco por debajo. Es decir, que si toda la planta estuviera, o parte de la planta en su mayoría estuviera afectado a la producción, tendríamos un margen bruto un poco más bajo, ¿no? Y un gasto operativo, en este caso un margen operativo un poco más alto, ¿no? Pero bueno, eso también son decisiones de la empresa. Yo creo que también el mismo producto ofrece eso. Es decir, el mismo producto te lleva a que gastes más en la parte de comercialización para generar propaganda, para generar contenido, para poder vender más en cierta medida. Y se ve reflejado bastante bien, porque si nosotros miramos el crecimiento de los ingresos, si tomamos el crecimiento entre lo que sería 2021, para que nos demos una idea, entre 2021 y 2022, podemos ver que el crecimiento de los ingresos fueron de aproximadamente, para que nos demos una idea, de aproximadamente 15%. Es decir, que niveles de ingreso han estado en alrededor del 15%. Y fíjense que niveles de beneficio por acción, acá lo vamos a ver, es de aproximadamente, si tomamos estos dos, tenemos un crecimiento de aproximadamente, vamos acá, de aproximadamente unos un crecimiento del decrecimiento, del 58%. Vamos a poner acá decrecimiento. Vale, aparece positivo, pero es un decrecimiento. Vamos a poner acá decrecimiento. Ahí está, un decrecimiento del 58%. Si bien tuvo acá pueden observar, si bien tuvo, que esto te mejora mucho el margen de operativo, podemos ver que entre el 2021 y el 2022 hubo un decrecimiento de 58%. Y ustedes se preguntarán, ¿este decrecimiento lo tuvo porque redujo sus ingresos o por qué pasó? Bueno, en principio, fíjense que si bien los ingresos crecieron un 15%, fíjense que sus costos no han crecido mucho. Fíjense que los gastos operativos, que dijimos que son en gran cantidad, si bien han crecido, habrán crecido a un ritmo del 20%, ¿no? Como para que se den una idea, un 20% por lo menos han crecido los gastos administrativos. ¿Dónde está el problema de por qué nos está arrojando un decrecimiento del 58%? Y acá, observando, ¿no?, un poco la situación, podemos ver una cuestión bastante particular y la voy a estar explicando un poquito por arriba. Fíjense que tenemos en este caso una cuenta, o en este caso una provisión. Acá tenemos una provisión para impuestos, ¿no? Esta es una provisión que se crea antes del cierre de ejercicio para futuros pagos de impuestos. Se declaran en este sentido los impuestos y después se pagan. Entonces se arma una provisión para esos impuestos. Y pueden ver que acá se ha hecho una provisión por 67.70, ¿no? Fíjense que acá lo tenemos. Y acá podemos ver que es todo lo contrario. Que esto ya, este número que vemos acá genera un gasto, esto genera una pérdida para la empresa, pero fíjense que en la provisión de ingresos acá generó una ganancia. Pero ¿qué pasó acá? ¿No? Acá podemos ver que lo más probable, desde mi punto de vista de análisis, lo que ha habido acá es una provisión que no se utilizó, no se ha utilizado en anteriores ejercicios, es decir, en 2020. Entonces, al no utilizarse, o en este caso quedar exento de pagar ese impuesto, porque eso es lo que nosotros lo hacemos antes del cierre, es decir, nosotros antes del cierre vemos cuánto es la carga fiscal y después armamos una provisión, pero si después quedamos exentos de pagarla por una X razón, alguna ley de incentivación, puede generar en este caso que esa provisión que nosotros habíamos armado en el anterior ejercicio, en este ejercicio tengamos que de alguna manera rescatarla, de alguna manera tenemos que reconocer esa generación positiva hacia nuestro bolsillo, ¿no? Y en cierta medida quedó reflejado que en ese año, que en este caso fue el 2021, tuvimos una buena performance del beneficio por acción, y por eso en esta ocasión no sería la situación, porque en este caso tengamos que generar
una provisión porque hay que pagar efectivamente algún impuesto, ¿no? En ese sentido. Entonces esa generación, ¿no?, de una provisión hace que en este caso caigan tus beneficios por acción, porque fíjense que la cantidad de ganancia, en este caso la cantidad de ingreso o de reingreso al patrimonio que estamos teniendo en términos de impuesto, que en este caso nosotros hicimos una provisión porque pensábamos en cierta medida que había que pagarla y quizás por una X razón, alguna ley o alguna incentivación en este caso no ha sido afectada. Entonces bueno, hay que desafectar esa cuenta y en cierta medida generó un resultado bastante positivo desde el punto de vista contable, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la situación que se viene, ¿no? Y actualmente fíjense que si tomamos los últimos, la última presentación versus los últimos 12 meses que todavía no han terminado, eso también voy a destacarlo, todavía no han terminado los últimos 12 meses, podemos ver que actualmente beneficio por acción ha crecido aproximadamente un 12% y todo lo que le falta por crecer. Así que bueno, eso también es algo positivo para la empresa, ¿no? Y por otro lado, en términos de ingreso, como bien dije anteriormente, todavía no está cerrado porque cierran los 31 de enero. Falta todavía, estamos en septiembre, falta todavía generaciones de ingresos. Podemos ver que hasta el momento sus ingresos han crecido en alrededor de un 8%. Entre lo que fue los últimos 12 meses o los últimos meses y también teniendo en cuenta el año 2022. Así que bueno, venimos con crecimiento bastante bueno en Autodesk, mucha proyección futura. Como dije anteriormente, quizás los puntos que me parecen un poquito más flojos son los niveles de deuda y también el PER actualmente que se está pagando, ¿no? Pero, fíjense que, bueno, acá está reflejado, gente, el beneficio por acción, ese 58% que yo mencioné, este 58% que yo mencioné acá, que no lo mencioné anteriormente. Fíjense que este 58% que vemos acá, 58% que yo le marqué, están acá puestos, para que se den una idea. En los ratios ya están puestos, fíjense que acá lo tenemos. En este caso, fíjense que fue una reducción del 58.80%. Así que bueno, está reflejado los ratios. Estos ratios están verificados. Así que bueno, más que nada para que lo tengan en cuenta. Los niveles de ingreso, los márgenes brutos también acá están. Lo estuvimos verificando todo. Vimos pauta por pauta dónde está la flaqueza, dónde va destinado algunos dineros, cómo se está manejando, la cantidad de empleados, dónde está destinada. Acá lo podemos ver que por números ya nosotros sacamos por números, ya sacamos que están destinados directamente a gasto administrativo y de comercialización y no tanto a la fabricación, es decir, a los costos. Y en ese sentido es muy bueno, por lo menos esta empresa de mi punto de vista, por su crecimiento futuro. Acá lo podemos ver, su crecimiento futuro para los próximos 5 años va a ser 23.28%. Así que bueno, pasemos un poco a los gráficos, pasemos un poco al análisis técnico para en este caso ver cómo está actualmente la acción. Fíjense que actualmente tiene un precio de cierre que fue el de la última sesión de $211.68, 1.86 dólares por encima de su intersesión, entre un porcentaje 0.89. Y vamos a ver un poco en términos semanales, porque vamos a buscar una entrada, o en este caso vamos a buscar una inversión por lo menos de mediano plazo, o en este caso supongamos que sea de mediano plazo, para los que quieren invertir por lo menos de acá a 6 meses o a un año. Bien, tomemos en este caso que actualmente estamos muy cerca de tener alguna apertura mediano plazista, todavía faltan datos. Acá podemos ver que tenemos un DMI que actualmente está bastante indeciso, pero podemos ver que un RSI está bastante cerca de dar señal de compra y esa podría habilitar una compra de mediano plazo. Fíjense que veníamos bastante bien con la empresa, teníamos en este caso con la acción, teníamos un impulso bastante bueno. Luego tuvimos un rebote en esta zona y decaímos con el mercado luego de las declaraciones de Jerome Powell. Acuérdense aquel viernes que empezó en este caso también un descenso bastante importante. Fíjense que actualmente en términos generales teníamos una condición alcista, ¿no? Teníamos una condición alcista bastante buena. Y esta condición alcista se vio bastante afectada. Esto tendríamos que estar girándolo porque prácticamente esto se vería de esta manera, más que nada, ¿no? Para que nos demos una idea de que habíamos perdido este canal mediano plazista, ¿no? Acá lo podemos ver. Habíamos perdido el canal mediano plazista, esto quedaría en esa zona. Ahí estamos. En esa zona habíamos perdido el canal, ahí estamos. Y actualmente estamos en retroceso de Fibonacci para que se dé una idea de en torno al 0,786 y pueden observar cómo de esa zona rebotó bastante bien en el soporte de los 174.89. Así que en esa zona rebotamos bastante bien, habíamos perdido el canal de mediano plazo alcista y acá podemos ver también que habíamos comenzado un ciclo bajista, ¿no? Vamos a, en este caso, tratar de acomodar esto porque a veces pasa eso que en
en TradingView se cuesta a veces hacer los temas de los gráficos. Acá podemos ver y fíjense las particularidades de los movimientos de precio que lo vamos a estar mencionando en esta zona. Fíjense que actualmente venía de una tendencia bajista de mediano plazo. Acá lo podemos ver, máximos descendente, mínimos descendente, acá lo podemos ver. Y fíjense este movimiento fue muy importante hace pocos periodos, y fíjense que rompió su último máximo descendente, que lo teníamos acá, haciendo un nuevo máximo ascendente, y fíjense que hasta el momento este es el mínimo. Si este llega a ser el mínimo, gente, lo más probable es que estemos enfrente de un punto de cambio de tendencia, lo cual podría suponer que en el caso de que este movimiento, acá podemos ver que encontró un piso bastante importante, y acá podemos ver también que estuvo rompiendo los últimos máximos ascendente y máximos descendente, podemos ver que actualmente la acción, los movimientos de precio vienen con bastantes probabilidades de hacer una apertura de mediano plazo. Así que bueno, ¿dónde vamos a tener la apertura de mediano plazo? Bien, gente, la apertura de mediano plazo la vamos a tener por encima de los 254.20 dólares aproximadamente. Es una zona de resistencia bastante testeada, fue acá testeada, acá también fue testeada, y actualmente estaríamos recuperando la media móvil de 21, 200 y de 60. Y tendríamos también algunas señales del RSI y también señales de el DMI, que ya sería más confirmatorio. Por otro lado, vamos a mirar un poco el Concord para ver cómo estamos en torno a las grandes y pequeñas manos. Fíjense que tenemos grandes manos comprando en velas semanales. Acuérdense que el análisis está visto en velas semanales para ver aperturas mediano placistas. Y fíjense que actualmente había reducido la cantidad de compra de pequeños inversores que se habían unido a esta ola de compra de largo plazo por parte de los inversores de las manos grandes, pero que después, bueno, empezó a decrecer. Fíjense que hubo una venta y actualmente están empezando a comprar de nuevo las ballenas. Así que bueno, muy atento porque podemos llegar a tener una apertura mediano placista cuando superemos los 254.20. Actualmente respetó mucho el soporte de los 174.89 y todavía nos faltarían algunas que otras señales, pero superando los 254.20 lo más probable tengamos algunas algunas situaciones de entrada, por lo menos para de acá a fin de año y para el año siguiente. Por otro lado, algo que quería conversar también para traerlo también al análisis, fíjense que el S&P 500 actualmente está teniendo movimientos bastante positivos. Fíjense que respeta mucho la parte del soporte de los 3.909, como estuvimos analizando anteriormente, y actualmente hay una cantidad de compra de grandes inversores, y esto podría traer también a futuro una apertura mediano placista para el mercado en general y también para Autodesk, porque no, sería superando los 4.166. Ahí lo más probable es que tengamos bastantes aperturas de mediano plazo, no solamente para Autodesk, sino para muchas otras empresas. Así que bueno, para que lo tenga presente, lo traigo ahora más que nada porque no he estado haciendo, por lo menos el viernes no hice el análisis del S&P 500, y después vamos a hacer un video, igualmente lo vamos a repasar. Y actualmente Autodesk superando los 254.20, podremos tener alguna apertura de mediano plazo. Eso más que nada para que vayan proyectando carteras, y para eso también hice el análisis fundamental de esta empresa. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo un me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo mail, me pueden mandar mail, y tengo la página de Patreon donde subo contenido exclusivo. Tienen acceso a chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad y noticias del mercado. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo a todos. Hago streaming todos los días de la mañana en Premarket, 9 horas de la Argentina. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Abrazo.